Me dejó plantada el día de la boda, y volví por justicia, no por amor. Hay decisiones que no se toman con la cabeza ni con el corazón, sino con ese lugar incómodo donde se guardan los silencios largos. Ahí fue donde lo esperé la primera vez que se desapareció, hace 5 años, cuando todavía creía que la gente se va para pensar y vuelve con la respuesta pulida como un anillo. Se llama Corinne Maddix, nombre raro, hombros anchos, una manera de mirar que parecía pedir perdón incluso cuando no había dicho nada malo. Nos conocimos jóvenes, en un otoño que olía a café barato y a bibliotecas con calefacción excesiva. Yo, Marín Ávila, hija de bares silenciosos y libretas con listas, me acostumbré a su presencia como quien aprende a respirar más despacio. Alguna gente entra en tu vida con ruido, él entró con pausa. Por eso, cuando se borró del mapa sin explicación, ni llamadas, ni mensajes, ni la cortesía del necesito espacio, lo busqué primero con rabia, luego con vergüenza, y al final con esa calma que uno finge cuando lo están desarmando a la vista de todos. 1 año completo estuve deteniéndome antes de abrir cada puerta, por si del otro lado estaba su sombra. Regresó un martes con sabor a lunes, después de 12 meses y algunas horas que yo sí conté. Tocó mi puerta como si hubiera bajado a buscar el correo. Marín, dijo, y el nombre me tembló por dentro como si tuviera bisagras viejas. Estaba flaco, con la barba mal calculada y los ojos de quien ha dormido en asientos que no eran cama. No me abrazó, ni me pidió entrar. Me perdí, murmuró, y la frase me dio risa, porque perderse es no encontrar un cruce, lo suyo fue abandonar el mapa. Explícalo, respondí, y lo hice pasar sabiendo que se inauguraba un tribunal sin jurado. Hablamos 5 horas con la honestidad torpe de los que ya se conocen las grietas, su miedo al compromiso dicho sin cursivas, la familia atravesada como una astilla, una ansiedad vieja que su padre llamaba flojera y que él, por fin, había llevado a terapia. Mostró citas en el calendario, nombres de ejercicios, una libreta con dibujos de respiraciones y planes de semanas. No desaparecí de ti, desaparecí de mí, de todos, dijo, y yo tuve que mirar el suelo para no concederle demasiado pronto la absolución. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora estoy aprendiendo a quedarme, respondió, y hubo algo en su voz, no el contenido, el pulso, que detuvo mi defensa como se detiene un auto al borde de una luz roja que tardó en llegar. Acepté volver a intentarlo como aceptan los adultos las cosas que saben que podrían romperse, con contrato verbal, con límites escritos, con la promesa de que si una sola vez volvía a desaparecer, yo no lo buscaría ni para devolverle un libro. Los meses siguientes fueron casi didácticos en su normalidad, cenas que sabían a rutina limpia, llamadas a la hora prometida, mensajes que no se desvanecían a medianoche. Corinne hablaba de terapia con una seriedad nueva, me contaba de un ejercicio ridículo, exposiciones graduadas, que consistía en sostener pequeñas incomodidades hasta que el cuerpo dejara de gritar. Yo lo escuchaba sin aplaudirle demasiado, por si acaso, uno aprende. Estoy aquí, repetía, y cada vez la frase sonaba menos a certificado y más a un hecho. En algún punto de esa continuidad, cuando ya no vigilaba el celular como si fuera un electrocardiograma, sacó un anillo pequeño en una tarde sin paisaje. No sé cómo prometerte perfección, dijo, nervioso, pero puedo prometerte presencia. Cásate conmigo, Marín. Y no hubo música, ni rodillas en el suelo, pero hubo, lo juro, la sensación nítida de que quizá el mundo se podía ordenar desde adentro hacia afuera. Acepté. Lo dije sin teatralidad y con la voz completa. Fijamos una fecha que se sentía lejos y luego cada día la acercó como un tren. Mi hermana ayudó con flores que no parecían flores de catálogo, mi madre con un velo heredado que olía a un cajón de madera, y mis amigas con listas de pendientes que yo tachaba con una disciplina que solo aparece cuando uno quiere llegar entero a un lugar. Corinne cumplía, confirmaba proveedores con la calma de quien finalmente confía en su propia firma, se probaba un traje que le quedaba como si hubiera esperado años para habitarlo, practicaba votos que a veces se comía en la mitad de la frase y luego rehacía con una sonrisa tímida. No te prometo que no vaya a tener miedo, me dijo una noche. Te prometo que, si lo tengo, te lo voy a decir antes de irme. La valentía es eso, respondí, y dejamos el tema sobre la mesa como se deja un pan compartido. El día de la boda amaneció limpio, con un cielo insolentemente azul, de esos que impiden atribuirle al clima cualquier desastre. Llegué al lugar sosteniendo el vestido para que no tocara el suelo, con el corazón puesto en ese modo entre tambor y murmullo que tanto me gusta. Saludé a los pocos que queríamos cerca, familia breve, amigos que sabían estar y callar,
dos compañeros de trabajo que habían visto la remontada de mi ánimo y la celebraban con delicadeza. Alguien ajustaba luces, alguien probaba el micrófono, alguien preguntó si necesitaba agua. «¿Todo bien?», dije, y en ese segundo lo creí. Faltaban 30 minutos. Luego 20. Luego 10. «Está en camino», dijo el amigo que lo acompañaba, mirando el celular como si pudiera adelantar con la vista la manecilla equivocada. Sonreí con la mandíbula tensa. 5 minutos. 1. Nada. Primero sentí el calor detrás del cuello, ese calor pequeño que anuncia que te vas a enojar con elegancia. Luego, la vergüenza que no te pertenece pero te ocupa el cuerpo como un traje. Mi hermana me tomó la mano. «Vamos a esperar 10 más», propuso, y yo asentí porque todavía me quedaba un resto de fe que parecía merecer prórroga. Pasaron 20. Pasó 1 hora. El amigo dejó de mirar el teléfono y empezó a mirar el suelo. Mi madre, que había decidido perdonarlo cuando regresó, se quitó el velo heredado y lo dobló como se doblan las cosas que no deben arrugarse en público. «Llama tú», me dijo mi hermana. Llamé. Corinne no contestó. Mandé un mensaje que decía, «¿Dónde estás?». Silencio. Le escribí al amigo, «Dime la verdad». Respondió con 2 palabras, «No vino». No lloré en el momento. No sé si entiendes esa especie de dignidad extraña que te da el humillado cuando sabe que lo están mirando. Pedí agua, me senté, me quité los zapatos. El cielo siguió azul con una mala educación impecable. Alguien recogió discretamente los centros de mesa, alguien más apagó las luces que no tenían a nadie que caminar debajo. Agradecí a cada persona por haber venido y descubrí que podía pronunciar sus nombres sin tropezarme. «Si me disculpan», dije, y crucé el salón hasta el baño, donde me miré al espejo como si fuera otra persona con mi cara. «Aquí estás», me dije, en un susurro que me sostuvo. «Aquí estás». Volví a casa con el vestido en una funda y la espalda entera. Me deslicé fuera de la tela, guardé el velo en una caja, dejé el anillo en un vaso como si fuera un diente en espera de un hada. Apagué el teléfono. Dormí 3 horas de una sola pieza y desperté con el cuerpo en orden y el alma revuelta. Al encender el celular había mensajes que sonaban a protocolo de crisis. «Lo siento, te llamo, hay una explicación». No eran de él. Eran de gente que se creía a cargo de su narrativa. De él, nada. Ni una cobardía en texto. Ni un «no pude». La desaparición no era un síntoma, era un método. Los días siguientes se movieron raro, como si al mundo le hubieran cambiado los ejes. Fui al trabajo y respondí correos sin faltas de ortografía, hice compras como si fuera a cocinar para un ejército, saqué la basura con una furia silenciosa. Cuando el dolor encontró su forma, no fue llanto. Fue odio. Un odio limpio, concentrado, con la claridad de un químico de laboratorio. No lo confundí con fuerza, el odio no sostiene, empuja, pero lo usé como se usa una herramienta filosa, con cuidado de no cortarme. «No vuelvas a escribirle», me dijo la terapeuta a la que pedí cita urgente. «No lo busques, no hagas preguntas. No recojas migas». Asentí, y juré algo que no sé cuántas veces se ha jurado en la historia, que, si él volvía, no volvería a encontrar la misma casa. Pasaron semanas, después meses, y la vida hizo lo que hace siempre, te estira hasta la forma que necesitas para seguir. Los amigos dejaron de preguntar cada 2 días, mi madre volvió a hablarme de recetas, mi hermana empezó a enviar memes como si fueran pequeñas bolsas de hielo. Guardé el vestido en el closet detrás de un abrigo viejo, aprendí a reconocer el instante exacto en que mi cabeza quería rehacer la escena con finales alternativos y, cuando llegaba, me obligaba a salir a caminar hasta que las plantas de los pies me ardieran. Empecé a escribir listas, no de tareas, de daños, lo que me quitó, lo que me enseñó, lo que me debía a mí misma reponer. Y entonces, como si el guión necesitara un acto más para que la rabia se convirtiera en historia, Corinne reapareció. No fue en persona. Fue un correo de madrugada con un asunto ridículo, ¿podemos hablar? Abrí el mensaje por reflejo y porque el odio, a diferencia de la tristeza, quiere material para trabajar. Decía lo de siempre en otra sintaxis, que el miedo lo paralizó, que el día de la boda se quedó en el auto convenciéndose de entrar, que tuvo un ataque de pánico, que la terapia le dio herramientas pero no las suficientes,
que esta vez sí, que esta vez iba a arreglarlo. Cerré la laptop sin responder. Me hice un café demasiado fuerte, me senté junto a la ventana, y escuché esa otra voz, no la de la cabeza, no la del corazón, la del lugar de los silencios largos, la que había aprendido a hablar desde que me dejó vestida de novia y con las manos vacías. Esa voz me dijo que mi historia ya no iba a escribirse con su tinta. No pensé en perdonarlo, pensé en justicia, no justicia de tribunal. A veces la vida no ofrece esa clase de teatro, sino una clase más íntima, correcta en su alcance, que cada cosa que hizo tuviera un costo proporcional, que su método de desaparecer dejara de serle útil, que el daño tuviera un espejo. No planeé gritar, ni destruirlo en público, ni convertirme en protagonista de un escándalo que se come a quien lo inicia. Lo que pensé fue otra cosa, algo que todavía no sabía nombrar pero ya podía sentir, un plan frío, sin sangre, silencioso, que me devolviera a mí, de paso, le enseñara a él que hay ausencias que se pagan con intereses. Esa noche abrí un archivo en blanco, lo titulé Inventario y empecé a escribir no lo que perdí, sino lo que sabía, sus rutinas, sus debilidades logísticas, sus promesas laborales que dependían de su reputación, los compromisos firmados que no podía romper sin consecuencias. Escribí también nombres, los reales, los que importan, de gente con la que cumplí siempre, de la que podría pedir favores sin deberme vergüenza después. Y al final de la lista, con una especie de alivio que parecía risa, dejé una frase sola, alineada al centro como un juramento: no voy a recordarte lo que me hiciste, voy a enseñarte lo que no volverás a hacer. Actualización 1. Cuando abrí ese archivo en blanco y empecé a llenarlo con lo que sabía de Corinne, sentí algo que no había sentido desde la boda: control. Ya no era una víctima esperando respuestas, era alguien que podía mover piezas. Lo conocía demasiado bien, sus rutinas, su necesidad de ser visto como confiable, la imagen limpia que proyectaba en su trabajo como coordinador de eventos, su obsesión con mostrar estabilidad ante colegas que nunca sospecharían lo que había detrás. Esa fachada era su tesoro, y si había algo que podía quebrarlo no era un grito ni un llanto público, era exponer las grietas justas en los lugares precisos. Empecé con algo pequeño. Revisé las redes de los proveedores con los que había estado organizando eventos corporativos antes de desaparecer el día de la boda. Ahí estaba su nombre, todavía mencionado como contacto confiable. No necesitaba inventar nada, bastaba con introducir la verdad en los espacios correctos. Tomé las fotos de la boda fallida, la decoración intacta, las mesas preparadas, los invitados esperando, y envié un correo anónimo a uno de esos foros locales de planificación de bodas. Cuidado con este coordinador, dejó a su pareja plantada el día de su propia boda. Imaginen qué haría con un contrato. Publiqué en anónimo, no di más detalles. Solo dejé la semilla. Los días pasaban y cada mañana revisaba su rastro digital como quien mira crecer una planta en secreto. Vi como un par de comentarios aparecían cuestionando su responsabilidad. ¿Alguien más ha tenido problemas con él?, escribió una usuaria. Otro respondió: escuché un rumor, mejor busquen otra opción. Y ahí entendí que mi plan funcionaba, no era un ataque directo, era un eco que se iba propagando. Mientras tanto, Corinne seguía insistiendo por correo. Mensajes largos, llenos de excusas, párrafos donde mezclaba terapia, miedo, amor y promesas recicladas. Nunca respondí. En lugar de eso, empecé a recopilar cada palabra suya en una carpeta con fecha y hora. No porque quisiera leerlas, sino porque me servían como póliza. Si en algún momento necesitaba mostrar la dimensión de su manipulación, tendría pruebas. La segunda fase llegó una noche de insomnio. Recordé que en su currículum presumía de haber trabajado con organizaciones sin fines de lucro, organizando galas y cenas benéficas. Esa parte de su vida era intocable para él, porque representaba el hombre que quería mostrarle al mundo: altruista, comprometido, profesional, generoso. Así que escribí otra nota anónima, dirigida a una de esas organizaciones, explicando que deberían verificar la credibilidad de alguien que había abandonado su propia boda y que cargaba con denuncias informales de falta de responsabilidad. No necesitaba pruebas contundentes, solo dudas. En ese terreno, la duda era suficiente para arruinarlo. Al mismo tiempo, trabajaba en mí. Volví a terapia, escribí más en mi libreta que en cualquier otro momento, y comencé a recuperar pedazos de mí que había dejado escondidos bajo la alfombra. Pero lo hacía con la certeza de que esta vez no iba a cerrar la herida hasta ver su reflejo sangrar un poco. No por venganza gratuita,
sino porque sentía que alguien tenía que equilibrar la balanza. Una tarde, mi hermana encontró mi cuaderno sobre la mesa. Lo hojeó sin pedirme permiso y leyó en voz baja la frase del final: no voy a recordarte lo que me hiciste, voy a enseñarte lo que no volverás a hacer. Me miró con los ojos abiertos. ¿Qué planeas, Marín? Le contesté con calma, que aprenda a su manera que las desapariciones también dejan cicatrices en el que se queda. Ella no estuvo de acuerdo. Me habló de soltar, de seguir adelante, de no gastar energía en alguien que no la merecía. Yo la escuché, como siempre. Y luego le dije, con la voz más firme que pude: esto no es por él, es por mí. No voy a dejar que me definan como la chica que fue abandonada en el altar. Prefiero que me recuerden como la mujer que hizo justicia en silencio. Fue en ese momento, mirando la expresión incrédula de mi hermana, cuando entendí que ya no había vuelta atrás. El odio ya no era solo sentimiento, era estrategia. Y yo había decidido jugar la partida hasta el final. Actualización 2. El eco de mis movimientos empezó a sentirse más rápido de lo que esperaba. Un par de semanas después de haber dejado aquellas semillas de duda, una conocida me escribió un mensaje corto: ¿qué pasó con Corinne? Escuché que cancelaron un evento suyo a último momento. Fingí sorpresa, contesté con un ni idea, y cerré el chat con una sonrisa que no recordaba haber tenido desde hacía meses. Era el primer golpe visible. No necesitaba confirmarlo para saber que estaba funcionando. Su reputación, tan pulida y frágil como un cristal caro, ya no era intocable. Pero no me quedé ahí, sabía que él intentaría sobrevivir a base de justificaciones, igual que lo hizo conmigo. Así que preparé la siguiente jugada. Busqué a Lina, una antigua colega que trabajaba en una revista local dedicada a crónicas de la ciudad. La invité a tomar café, y después de ponernos al día sobre banalidades, lancé lo que tenía preparado: tengo una historia que te interesa. No voy a dar nombres completos, pero es sobre un hombre que se especializa en desaparecer cuando más lo necesitan. Me miró con una mezcla de curiosidad y sospecha. Le conté todo, con los detalles suficientes para sonar verosímil y las omisiones necesarias para no exponerme. Ella tomó notas como quien huele la posibilidad de un buen artículo. Semanas después, salió publicado: El fantasma elegante, cuando la irresponsabilidad viste de traje. No mencionaba a Corinne directamente, pero cualquiera en nuestro círculo sabía de quién se hablaba. Mientras tanto, yo me fortalecía en mis rutinas. La terapia me ayudaba a diferenciar la venganza ciega de la justicia precisa. No buscaba destruirlo por completo, buscaba que enfrentara lo que me obligó a enfrentar a mí, el espejo de la humillación, la consecuencia pública de sus actos privados. En esas sesiones, mi terapeuta me preguntó algo que me atravesó: ¿y qué vas a hacer cuando ganes? Me quedé en silencio, porque nunca lo había pensado. La respuesta vino después, cuando escribí en mi cuaderno: cuando gane, no voy a quedarme mirándolo. Voy a seguir caminando. Debo aclarar que mi terapeuta no estaba de acuerdo con mi misión de venganza, pero me escuchaba y eso era lo que necesitaba. Corinne, por supuesto, reapareció en persona. Fue un jueves por la tarde, frente a mi trabajo. Lo vi esperándome en la acera, con ese traje que ya no le quedaba tan bien y los ojos hundidos. Solo dame 5 minutos, me pidió, con la voz cargada de súplica. Lo observé sin detenerme y respondí: 5 minutos no arreglan una boda entera. Caminé de largo, y sentí su mirada clavarse en mi espalda como si quisiera arrastrarme al pasado. No volteé. Ese gesto, más que cualquier correo anónimo o rumor esparcido, fue la primera victoria real que saboreé. Sin embargo, todavía tenía un último movimiento guardado. Contacté discretamente a una de sus nuevas clientas, alguien que planeaba una gala empresarial. Me presenté como alguien que había trabajado con él antes, y le di un consejo amable: verifica 2 veces todos los contratos y plazos. A veces, promete más de lo que puede cumplir. No dije más. Semanas después, escuché que el evento se había caído por problemas de organización. El patrón se repetía, las mismas desapariciones, los mismos miedos, ahora expuestos sin mi intervención directa. Era como si el universo, después de que yo diera el primer empujón, se encargara de mantenerlo en caída. Y yo no me sentía culpable, me sentía equilibrada. Porque lo que él me quitó el día de la boda no fue solo un futuro planeado,
fue la certeza de que podía confiar en la palabra de alguien, y devolverle esa inseguridad al mundo, aunque fuera de manera proporcional, me devolvía a mí la calma. No me detuve en celebrarlo, ni en sentirme culpable. Solo anoté en mi libreta, con la letra clara de alguien que ya no tiembla: el daño ha cambiado de dueño. Actualización 3. Lo curioso de ejecutar una venganza silenciosa es que llega un punto en el que ya no necesitas empujar más, el peso del otro empieza a hacer el trabajo por sí mismo. Los rumores que dejé caer se convirtieron en certezas para quienes trabajaban con él. Lo que comenzó como un par de dudas en foros y correos anónimos, terminó siendo conversaciones privadas entre proveedores, clientes y conocidos que repetían siempre la misma advertencia: no es confiable. Y en ese mundo, la falta de confianza es como una plaga, se extiende sola. Meses después, Corinne volvió a buscarme, pero esta vez no para convencerme. Llegó con la cara de alguien que ha perdido más de lo que imaginaba. Marin, dijo frente a mi puerta, solo quiero que me escuches, que sepas que lo intenté. Me quedé en el marco, sin invitarlo a pasar. Lo miré como se mira un reflejo ajeno, sin rencor, pero también sin la más mínima ternura. No me debes palabras, respondí, me debías presencia. Y eso nunca me lo diste. Cerré la puerta despacio, no con rabia, sino con esa calma que uno siente cuando sabe que la historia ya se escribió. La última parte de mi plan no fue destruirlo más, sino recuperarme, recuperar mi vida, mi confianza. Guardé la libreta donde había escrito cada paso de la venganza y compré otra, en blanco, para escribir sobre mí, no sobre él. Retomé viejos proyectos, viajé a lugares donde nadie conocía mi nombre, aprendí a cocinar recetas que siempre había pospuesto. Y, sobre todo, volví a confiar en mí. Porque entendí que el error no fue enamorarme, ni darle una segunda oportunidad, el error fue creer que mi valor dependía de su permanencia. Corinne quedó reducido a un murmullo en la ciudad, alguien de quien se habla con pena, no con admiración. Su carrera se tambaleó, su reputación se resquebrajó, y yo nunca más necesité estar ahí para verlo. No porque no quisiera presenciar su caída, sino porque ya no me importaba. Mi venganza se completó en el instante en que descubrí que podía vivir sin él, sin su sombra, sin la historia que me marcó frente a todos el día de la boda. Hoy, cuando me preguntan qué pasó con aquel hombre, no entro en detalles. Solo digo, me enseñó que desaparecer tiene consecuencias. Y sonrío, porque sé que no fue él quien escribió el último capítulo, sino yo. Así es como cierro este relato, no como la novia plantada, sino como la mujer que decidió que el dolor no sería su identidad, sino su motor. Y aunque mi justicia no llenó titulares ni buscó venganza sangrienta, fue suficiente para equilibrar la balanza y devolverme algo que jamás volveré a ceder, mi dignidad. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.